Ofrecemos esta misa por las siguientes intenciones. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por haber llegado con bien a Estados Unidos. Una hija ofrece su mamá, su abuela y familia Ramos. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por haber recuperado la salud. Su hijo ofrecen sus padres. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por haber cumplido 6 años de vida. Emily Elisa Rivas Alberto ofrece sus tíos. Rogación a Dios y a María Santísima por la salud de María Acosta ofrece Dora de Enríquez. Rogación a Dios y a María Santísima por la salud de Carmen Orellana ofrece Dora de Enríquez. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por haber recibido sanación ofrece un hermano agradecido. Acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por cumplir 40 días de nacido. Josué Eduardo Mengíbar. Presentación ofrece su abuela. Rogación a Dios y a María Santísima para que recupere la salud. Juan Martínez ofrece su hermana. Rogación a Dios y a María Santísima por la pronta recuperación de Victoria Rauda ofrece su hija. Por el alma de José Vicente Alberto. Ana Vilma Mengíbar, 3 años de fallecida. Salvador Enrique Mengíbar, 17 años de fallecida. Alberto Lainer Rodríguez, 2 años de fallecida. José Ovidio Ramos, 1 año de fallecido. Isidro Aarón Vázquez. Queridos hermanos y hermanas, celebremos juntos la Eucaristía correspondiente al 4º domingo del tiempo ordinario. Todavía es reciente nuestra celebración de la Navidad. Aquel a quien contemplamos como niño se nos aparece ahora con el Mesías Maestro, el profeta que habla de parte de Dios a la humanidad. Preparemos para la escucha atenta de la palabra profética que hoy nos será proclamada. Comencemos esta misa de pie cantando.
la liturgia para los oídos del tiempo ordinario. Estamos aquí en la mesa del altar todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Hermano, hermana, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en silencio reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa. Por eso soy la Santa María, siempre digna, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir cantando la palabra de Dios. Poniendo en boca de Moisés la promesa de un profeta, el autor del libro del Deuteronomio apoya el movimiento profético en la alianza del Sinaí, el profetismo como la monarquía y el sacerdocio. Son instituciones al servicio del pacto con Dios. Escuchemos con atención el mensaje de Moisés. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Aquí, a quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. El Salmo 94 es una invitación a escuchar atentamente la palabra de Dios. Nos unimos al salmista diciendo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo,
Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. San Pablo nos hace hoy una valoración de la vocación del casado y el soltero, haciendo una valoración especial por aquellos que dedican su soltería para encargarse de las cosas del Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerlas una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Hoy escuchamos la primera actuación de Jesús en público, con los discípulos a los que acababa de llamar. Va a Cafarnaúm, que va a ser una ciudad importante en su vida, casi como su punto de referencia. Preparemos para la escucha del mensaje con autoridad que nos trae hoy. Pero antes de escuchar el Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras
pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Con las palabras del Santo Evangelio queden perdonados nuestros pecados. Hermanos y hermanas, estamos celebrando el domingo cuarto de este tiempo ordinario. Y la palabra que la Iglesia nos presenta este día, la palabra de Dios, como todos los domingos, es una palabra que siempre nos deja un mensaje para meditar, reflexionar. Y en la primera lectura hoy del libro del Deuteronomio, Dios es el que, atendiendo la súplica del pueblo, de ese pueblo que no querían escuchar directamente la voz del Señor, Dios les promete un profeta. Comienza esta lectura diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, de entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor cuando estaban reunidos en el monte Horeb. Dijo el pueblo: no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. Recordemos que la idea del pueblo de Israel es que, y era en ese entonces, que ver a Dios era motivo de muerte. Y por esa razón Dios en el pueblo de Israel se va revelando a través de diversos acontecimientos. A Moisés en una zarza, en el monte Sinaí, en la nube, pero no directamente. Y por esa razón es que Dios promete un profeta, pero al mismo tiempo les dice: a él escucharán. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta, pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Estas palabras ya del libro del Deuteronomio es una profecía de la venida de Cristo, el profeta de los profetas. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios escogía hombres de entre el pueblo que eran ungidos, inspirados por Dios y enviados al pueblo como profetas del Señor, los profetas verdaderos. Y Cristo también es anunciado en el Antiguo Testamento como un profeta que vendrá. Y los signos de los profetas
eran los milagros. Para que una persona fuera acreditada entre el pueblo de Dios como profeta, tenía que hacer milagros, tenía que hacer signos. Y por esa razón también Cristo, al venir a este mundo, no es solamente su palabra la que dirige al pueblo, sino también hace milagros para demostrar que Él es también el profeta. Recordemos aquellas palabras de Juan Bautista cuando Él manda a sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús mandó a decir a Juan: vayan a decir a Juan lo que están oyendo y lo que están viendo. Dos cosas importantes: la palabra predicada, pero también los hechos. Vayan a decirle a Juan lo que están oyendo y están viendo. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Y ahora vemos también cómo el Señor hace un milagro en ese hombre endemoniado que tenía un demonio inmundo delante de toda la gente. Todo esto para demostrar que Él es el profeta anunciado ya desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, el llamado que nos hace hoy el Señor es a escuchar la voz de Dios. Y por eso el Salmo que hemos hoy leído, el Salmo 94, hemos ido diciendo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Toda la palabra de Dios revelada está en la Sagrada Escritura. Es el libro sagrado para nosotros, como lo es el Corán para los musulmanes, como es el libro del Mormón para los mormones. Para nosotros, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí está contenida toda la revelación de Dios. Es ahí donde el Señor nos señala el camino que hemos de seguir. Es ahí donde el Señor nos indica qué tenemos que hacer y qué tenemos que evitar. Es ahí donde nosotros encontramos vida y vida abundante. Es esa palabra de Dios la que muchos hombres y mujeres desde el Antiguo Testamento y de Cristo hasta hoy han escuchado. Y no es lo mismo oír que escuchar. Oír es oír cualquier cosa y uno no pone atención. Escuchar es poner atención. Y por eso la palabra siempre invita a escuchar y a poner en práctica lo que Dios nos pide. Dice hoy esta palabra también el Salmo 94, hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. ¿Qué significa hacer caso? A veces los padres le dicen a los hijos: haceme caso, porque hay hijos rebeldes, desobedientes. Haceme caso. Y a veces los niños, cuando van a confesarse, dicen así: padre, no le hago caso a mi mamá, no le hago caso a mi papá. Y hoy esta palabra menciona esto. Hacerle caso al Señor significa obedecer sus palabras, obedecer lo que nos manda. Y a cada uno de nosotros, allí donde Dios nos ha puesto, a todos nos manda el Señor que obedezcamos. Y otra cosa importante, reconocer que Dios no solo dirige su palabra a través de la Sagrada Escritura hacia nosotros, Dios nos habla también a través de la vida, de los acontecimientos de nuestra vida, de los acontecimientos que suceden en la familia, en medio de la sociedad, en el mundo entero. Dios nos habla a todos, pero a veces nosotros
como dice esta palabra, somos sordos a esa voz de Dios. A veces hay acontecimientos duros, difíciles en nuestra vida, y también a través de esos acontecimientos Dios nos habla. Pensemos en alguna enfermedad. No queremos estar enfermos, pero Dios muchas veces a través de una enfermedad nos habla. Hoy hemos tenido todo este año que pasó y hasta hoy esta pandemia. Y debemos preguntarnos qué nos quiere decir el Señor con esta pandemia, con tanta gente que se ha enfermado y ha muerto. Debemos pues nosotros reflexionar en todo esto. Debemos meditar en todo esto porque Dios también a través de todo esto nos habla. Hace un tiempo, dos hermanas hablando me contaban la experiencia que tuvieron en sus vidas. Venían del aeropuerto de dejar a un hermano que iba hacia Canadá y en el camino tuvieron un accidente. Murió el papá, la mamá y una hermana. Y las otras dos hermanas, porque eran tres hermanas las que venían ahí, quedaron totalmente golpeadas, estuvieron en coma casi 3 meses en el hospital. Enterraron al papá, enterraron a la mamá, enterraron a su hermanita y después ellas se recuperaron y recibir esa noticia. En un instante, en un momento, ya no tener a su papá, a su mamá, a su hermanita, que apenas tenía 12 años. El motorista de un microbús también murió. Es decir, 4 personas en un accidente, ellas lesionadas de muerte casi, pero no murieron. Y la pregunta es, ¿qué les quiso decir Dios con eso? ¿Qué experiencia madura? Y sin embargo, poco a poco ellas fueron superando el trauma de ese acontecimiento. Pero luego viene esa pregunta, ¿por qué yo he quedado vivo? Pude haber muerto en ese accidente. ¿Qué quiere decirme el Señor con eso? No podemos a veces renegar ni siquiera ante la muerte. Y sin embargo, aunque sea dolorosa, hay una voz de Dios también ahí. Miles de personas hoy han muerto en el mundo entero con esta pandemia. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Si nosotros no nos hemos enfermado de muerte con este virus, hermanos, también, ¿qué te quiere decir el Señor con esto? Entonces Dios nos va hablando también a través de todos estos acontecimientos y nosotros estamos llamados a no ser sordos a esta voz de Dios, a ser sensibles, a descubrir qué nos quiere decir el Señor, por dónde quiere el Señor que caminemos. Bonita es aquella frase del apóstol Pablo cuando vio aquella luz y se cayó del caballo y le dijo al Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues, y Pablo le dice una palabra que nosotros también en medio de las dudas deberíamos de decirle al Señor, dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O a veces podemos estar confundidos de lo que tenemos que hacer. Entonces digámosle al Señor, dime qué tengo que hacer. Y yo les aseguro que el Señor nos va a señalar siempre el camino por donde tenemos que caminar. Hoy, en la segunda lectura, el Señor habla de los casados y de los solteros. Dice el apóstol que el casado se le dificulta más servir al Señor,
porque tiene que servir a su cónyuge. Está preocupado, está dividido su corazón porque tiene que agradar a su esposo, la esposa, y el esposo a su esposa. Pero dice el apóstol, los solteros no tienen ningún problema. Y también las viudas o los viudos, aquellos que ya enviudaron, pues entonces están libres para servir al Señor. Hay que reconocer que hay una oportunidad grande de poder servir. El problema de este tiempo es que los jóvenes y los solteros, aunque tengan esa gran oportunidad de poder servir con todo su corazón al Señor, no lo hacen. La mayor parte de jóvenes los vamos a encontrar ahora en la cancha, los domingos, pero menos en la iglesia. Aunque veamos aquí que mucha gente viene a esta hora a misa, pero preguntémonos, ¿a dónde están los jóvenes? La mayoría de jóvenes de toda esta comunidad. ¿O creen ustedes que si toda la gente que se llama o se dice católica viniera a misa, ustedes creen que cabría la gente en este templo? Tendríamos que celebrar la misa en la cancha, en la calle, afuera. Realmente la gente no cabría. Y hay muchísima gente que aún siendo católica, nunca vienen a la iglesia, ni siquiera los domingos a misa. Y cuando usted les pregunta, ¿es usted católico?, le dicen sí, pero nunca vienen a misa. Y así vamos a encontrarnos, hermanos, en todas partes, y en este lugar donde hay tantos ranchos y la playa ahí cerca, el día domingo, inclusive los días de precepto, como es allá, acabamos de pasar el 25 de diciembre, el 1 de enero, ¿a dónde había más gente ese día? En la playa. Eso estaba lleno, los ranchos estaban llenos. ¿Ustedes creen que toda esa gente ya había ido a misa? No. Vaya usted a preguntarles, ¿es usted católico? Sí, le van a decir. Y tenemos pues este problema. Muchas personas también de las que enviudan, ¿verdad?, en vez de servir al Señor, lo que hacen es conseguirse otra viejita, ¿verdad? O las señoras conseguirse a otro esposo, rapidito. Y les cuento esta experiencia un día, y me pasó aquí en Metalillo, mire qué cosa, ¿verdad? Me llamaron a celebrar una misa de cuerpo presente de un señor que había muerto, joven, y entonces después anotaron la misa de novenario. Fui a celebrar la misa de novenario. Después me llamaron a celebrar la misa de 40 días y fui a celebrar la misa de 40 días. Y celebrando la misa, antes de empezar la misa, estaba, ¿verdad?, porque era un hermano que había muerto y la señora había quedado viuda, pero una pareja joven. Y celebrando la misa, una señora, ¿verdad?, de esas que les gusta un poquito hablar, se acercó detrás de mí y me dijo: padre, la hermana ya se acompañó otra vez. No había dejado pasar, hermanos, 40 días. Ya tenía otro, ¿verdad? Entonces yo me quedé un poquito asombrado, ¿verdad? Bueno, pero yo no dije nada, ¿verdad? Yo no dije nada. Pero me llamó la atención porque no habían pasado 40 días y aquella hermana ya estaba con otro. Y no lo tenía de escondidas. Ya se había hasta apartado con él. No dejó pasar ni siquiera un año. A veces dice la gente: bueno, yo le voy a dar un año a mi esposo, dice. Al menos un año, ¿verdad? Otras personas dicen: bueno, yo voy a respetar a mi esposo toda la vida.
nunca más me voy a volver a acompañar, o si no, dicen algunas personas, no le voy a poner a otro padre a mis hijos, que es el padrastro, ¿verdad? Son decisiones, pero muchas personas, rapidito, o tal vez ya lo tenía por ahí conseguido, ¿verdad? Esa es otra cosa. Tal vez ya estaba por ahí, de la gente que es infiel, ¿verdad? De los hombres también que tienen su hogar, pero tienen sucursales por todas partes, que es un problema. A veces se da mucho eso en los jóvenes, en las personas que trabajan en la policía, en el ejército. Mira qué terrible, porque el policía donde va, allá se consigue una mujer. Lo mandan a otra parte, por allá se consigue otra mujer. Yo conocí unos policías porque trabajé un tiempo de capellán, que del sueldo que recibían le descontaban casi todo en la procuraduría porque tenía un hijo por aquí, otro hijo por allá. Y conocí a unos policías que recibían de sueldo $2. Eso le quedaba de sueldo, $2 de todo el sueldo. Mire qué terrible, ¿verdad? No le quedaba nada de todo el sueldo porque tenía que darlo para un hijo aquí, para un hijo allá, para otro hijo allá. Y cuando una persona que tiene un hijo de alguien va a la procuraduría, pues allá le atienden, ¿verdad? Y si la persona tiene su trabajo, le van a quitar parte de ese sueldo. Entonces, hoy San Pablo habla pues de los solteros y de los viudos y de las viudas, pero no es tan así la cosa. Debemos nosotros pues tomar conciencia de que lo importante es servir pues al Señor. Y en el Evangelio hoy vemos el amor y la compasión de Jesús y la gente que se admira de las enseñanzas del Señor, de esa palabra que sana, que cura, con una sola palabra que dijo el Señor, el hombre endemoniado, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, dice esta palabra, salió, tiró al hombre, dio un alarido y salió de él, y todos se quedaron asombrados, estupefactos. Pero la gente se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina? Habla con autoridad a los espíritus y lo obedecen. Esa es la fuerza, hermanos, que tiene la palabra del Señor. Es esta palabra también la que el Señor dirige a nosotros, y Él nunca se va a cansar de hablarnos, de hacer que su palabra llegue a nuestros oídos. Hay personas a veces que viven sumergidas en el pecado y Dios les está hablando una y otra vez. Hay ancianos, ancianas también a veces que llegan a la ancianidad, de esas parejas a veces que nunca se casaron, se han amado a veces en el hogar, ¿verdad? Pero han vivido sin casarse por la iglesia, y aquel anciano o aquella anciana se enferma y le dicen, ya cuando esté enfermo, mandamos a llamar al sacerdote. Todavía no, dice, ¿verdad? Pasan los días, el enfermito se puso más grave y le preguntan al enfermo, mandamos a llamar al sacerdote. Todavía no, dice. Y ahí va avanzando, ¿verdad? Se pone más grave, el enfermo está casi moribundo, mandamos a llamar al sacerdote. Todavía no, dice. Y así a veces hay personas, ¿verdad? Y a veces los delegados le dicen a uno, padre, pues ya le dijimos si quiere el sacerdote, pero él dice que no. Entonces uno dice, pues hay que respetarlo, ¿verdad? Hay que respetar la voluntad de aquella persona. Sin embargo, a veces cuando ya una persona está moribunda, mandan a llamar al sacerdote. El sacerdote a veces no puede llegar y cuando va, ya se murió. A veces pasa eso también, ¿verdad?
¿Y por qué? Porque a última hora. No hay que esperar ese momento, no hay que esperar la última hora. Pero lo que yo quiero explicar es cómo Dios, hermanos, aún en la última hora de nuestra vida, nos está hablando, nos está llamando de diversas formas, porque Dios no se va a cansar de dirigir su voz, su palabra a nosotros, aunque estemos ahí tendidos, agonizantes. Dios siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque nos ama y porque nos quiere para Él. Así es Dios, así es su amor, así es su bondad y su misericordia. Pero recordemos que Dios también respeta la libertad humana. Una de las cosas que todos los seres humanos tenemos es la libertad. Si estamos aquí hoy en esta misa es porque somos libres. Y por eso o atendemos o no atendemos la voz de Dios, o le hacemos caso a Dios o no le hacemos caso, depende de nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres. Sin embargo, en esa libertad, Dios nos invita a que escuchemos su voz. Esta palabra pues hoy es un llamado, hermanos, a que escuchemos al Señor. Y como dice esta palabra, el que no escuche al Señor, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuentas. Porque Dios siempre de una manera o de otra nos está llamando. Recordemos aquella anécdota de aquel hombre que dijo: yo tengo fe en Dios. Y se vino y vivía en una isla, ¿verdad? Y se vino una tempestad y le dijeron a la gente: sálganse de esta isla porque esta tempestad que hay va a inundar esta isla. Y aquel hombre dijo: no, si yo creo en Dios y Dios me va a salvar. Entonces sacaron a toda la gente, pero aquel hombre dijo: yo no me salgo de mi casa. Mandaron otra vez un barco para que lo sacara del lugar, y aquel hombre no quiso salirse porque dijo: yo creo en Dios, yo tengo fe que nada me va a pasar, que nada me va a suceder acá. Y no lo pudieron sacar. Estaba casi inundada la isla y fueron otra vez para sacar a aquel hombre en otro barco, y él dijo: no me voy. Bueno, la tempestad siguió, la isla se hundió, aquel hombre murió, y cuando llegó a San Pedro llegó reclamando. Y le dice a San Pedro: mira, le dijo, y le dijo a Dios: yo creía tanto en vos, le dijo, en Dios, le dijo, ¿y por qué dejaste que me muriera? Te moriste, le dijo, porque no quisiste salvarte, ahí te mandé 3 barcos, le dijo. Te moriste porque no obedeciste lo que yo te pedía. Miren, hermanos, a través de otras personas, ¿verdad? También Dios nos habla. Dios nos habla a veces a través de los demás. Estemos atentos siempre a lo que Dios nos pide y nos manda. Escuchemos su voz, no seamos sordos a su voz. Tratemos de estar atentos, como María un día recibió la voz de Dios y dijo ella: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Otro día San José, ¿verdad?, nuestro patrono, en sueños le dijo Dios: recibe en tu casa a María, tu esposa. Y allá la recibió José. Otro día le dijo: llévate a María y al niño a Egipto porque Herodes quiere matarlo. Y a la misma noche se lo llevó José. Cristo mismo fue obediente a la voz de Dios su Padre. Y por eso cuando rezamos los Vía Crucis decimos aquella frase que a mí me llama mucho la atención: Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para salvarnos. Cristo, hermanos, es el ejemplo de obediencia al Padre.
nosotros también estamos llamados a obedecer la voz de Dios. Que el Señor pues nos aumente hoy la fe, la esperanza, el amor a Dios y a los demás, y que nos conceda la gracia el Señor de escuchar y poner en práctica su palabra. Así sea. Nos ponemos de pie. Vamos, hermanos, a hacer la profesión de fe. A cada frase del credo vamos a ir diciendo: sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, oremos a Dios, que nos permite escuchar su palabra en su iglesia, y sabiendo que ella es nuestra fuerza, digamos: escúchanos, Señor. Para que la iglesia, siempre en nombre de Dios, y los hombres abramos el corazón para acoger la palabra de Dios, oremos. Para que cuantos han consagrado su vida a Dios y al anuncio del Evangelio permanezcan fieles a las exigencias de su vocación de testigos del amor, oremos. Para que la sociedad garantice a los padres de familia un trabajo digno y sueldos justos para sostener sus hogares y poder acceder a la educación de sus hijos, oremos. Para que cuantos viven atormentados por el peso del pecado, la droga, el alcohol o la falta de fe, Jesús se les haga presente con su misericordia y amor salvador, oremos. Para que Jesús, que vino a darnos la vida abundante de Dios, dé la vida eterna a los que han muerto, oremos. Por haber recibido salvación, oremos. Para que el Señor bendiga al niño Josué Eduardo Mengíbar, que cumple hoy 40 días de nacido, oremos. Para que el Señor bendiga a Juan Martínez y le conceda la salud, oremos. Para que el Señor bendiga a Victoria Laura, que ofrece esta Santa Misa en acción de gracias por su recuperación, oremos. Para que el Señor bendiga a la familia González Álvarez por iniciar un proyecto familiar, oremos. Para que el Señor bendiga a una hija, ofrece su madre, abuela y familiares, la familia Ramos, por haber llegado ella también a Estados Unidos, oremos. Para que el Señor bendiga a un hijo que ha recuperado la salud, ofrece de sus padres, oremos. Para que el Señor bendiga
a la niña Emily Elisa Rivas Alberto por haber cumplido 6 años de vida. Oremos. Para que el Señor bendiga a Marina Acosta y le conceda la salud, oremos. Para que el Señor bendiga a Carmen Orellana y le conceda la salud, oremos. También pedimos por las almas de José Vicente Alberto, el alma de Ana Vilma Mengíbar, 3 años de fallecida, Salvador Enrique Mengíbar, 17 años de fallecido, Alberto Laína Rodríguez, 2 años de fallecido, José Ovidio Ramos, 1 año de fallecido, y el alma de Isidro Aarón Vázquez, para que sus almas descansen en paz, oremos. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Antes del canto vamos a hacer la presentación del niño Josué Eduardo Mengíbar. Nos podemos sentar. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado la vida a este niño, hoy, Señor, te lo presentamos a ti y a ti, Virgen María, y te pedimos que lo bendigas, lo protejas de todo mal, lo ilumines con tu luz, lo conduzcas por el camino del bien a lo largo de toda su vida, y que un día, Señor, pueda alabarte y bendecirte también en tu reino. Bendice, Señor, a sus padres y a toda su familia. Esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos hoy, hermanos, a la segunda parte de esta Santa Misa, la liturgia eucarística, y lo hacemos cantando el canto de los ofertorios.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre el altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos dio la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó este cáliz y dándole gracias de nuevo, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que venga, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Constantino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por el alma de José Vicente Alberto, el alma de Ana Irma Mengíbar, Salvador Enrique Mengíbar, Alberto Laína Rodríguez, José Ovidio Ramos, Isidro Aarón Vázquez, y las almas de todos aquellos que hoy han muerto del mundo entero, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de nosotros aquí reunidos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que somos hijos de Dios desde el bautismo, dirijámonos hoy a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Cantamos. Estás
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos, hermanos, el saludo de la paz. Este es Jesús, el profeta de los profetas, enviado por Dios para que escuchemos sus palabras. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados hoy a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
oración te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, hermanos, un momento. Hoy vamos a escuchar primero unos avisos parroquiales y después tenemos la presentación de las candidatas de nuestras fiestas patronales. Espero que tengamos un poquito de paciencia en honor pues también a estas señoritas, estas jóvenes que han tomado la decisión de colaborar con el servicio de sus padres, apoyados por las comunidades. Pues vamos aquí a presenciar también su presentación ante todos ustedes. Y vamos, hermanos, siempre a hacer la segunda colecta para los hermanos que vienen a pedir, que son varios, casi $80 se han repartido durante esta semana en limosnas que se dan, ¿verdad? Gente que pide, enfermos que necesitan para comprar una medicina, pero en obligación, lo que ustedes pueden dar, ¿verdad? Si es que pueden, se va a pasar ahí, los hermanos de lectores van a pasar la bolsita haciendo esta segunda colecta, siempre para los enfermos. Recordemos que a veces nos gusta tender la mano que nos den, ¿verdad? Pero para dar, a veces no nos gusta. Y hay que reconocer que la limosna nos perdona pecados. Hacemos un bien, pero nos hacemos un bien nosotros también. Escuchemos, hermanos, los avisos parroquiales. Y después de los avisos, el hermano Víctor va a hacer la presentación de todas las candidatas de la parroquia. Coordinación de las Eucaristías para el próximo sábado y domingo. Eucaristía de 4 p.m. sábado, presidio del Centro Coro de la Inmaculada. Eucaristía de 7 a.m. Pastoral Universitaria, Coro Monseñor Romero. Eucaristía de 9 a.m. Comunidad del Peñón, Coro Costa Azul. Eucaristía de 4 p.m. Liturgia, Coro Ascensión del Señor. Lunes 1 de febrero, visita a CPC, Comunidad San Juan Bosco, 3:30 p.m. Lunes 1 de febrero, convivencia de pequeñas comunidades, en Comunidad del Sunza, 2 p.m. Martes 2 de febrero, visita a CPC, Comunidad de Nance, 2 p.m. Miércoles 3 de febrero, visita a CPC, Comunidad San Andrés, 2:30 p.m. Miércoles 3 de febrero, convivencia de pequeñas comunidades, en Comunidad Monzón, 2 p.m. Jueves 4 de febrero, reunión de delegados de la palabra, iniciando con hora santa a las 7 a.m. La reunión será en el Salón de los Mártires. Sábado 6 de febrero, taller cuaresmal para todos los coros, para aprender y reforzar los cantos de Cuaresma y Pascua, 8:30 a.m. en la parroquia. La comunidad San Pedro y San Pablo avisa que darán inicio con la terracería donde se construirá la casa de oración. Más información con Nectaría Escobar al 2460 9035. Dice, el Consejo Comunitario de la Comunidad San Pedro y San Pablo avisa que tenemos café y quesadilla a la venta. Por favor, ayúdenos. Reunión urgente de pastoral infantil, zona 1, por la cocina. Los hermanos de la UEM avisan que hay rica fruta. Se les avisa a todos los coordinadores de las comunidades que mañana tenemos reunión 2 p.m. La pastoral universitaria avisa que tiene a la venta pechuga a la plancha, valor del plato 2.50 y sándwich de pollo a 50 centavos. Programas matrimoniales. Sábado 13 de febrero contraigamos
Francisco Javier Palma Rivas con Reina Isabel Ramos García a las 10 a.m. en la parroquia. Domingo 14 de febrero contraerá matrimonio Luis Ernesto Martínez Franco con Sandra Maribel Soriano Mejía a las 9 a.m. en la parroquia. Domingo 21 de febrero contraerá matrimonio Miguel Ángel Chávez García con Guadalupe Natalie Granados Ramírez a las 9 a.m. en la parroquia. Visitas pastorales. Martes 2 de febrero, intención particular, Comunidad Divino Niño, 7 p.m. Miércoles 3 de febrero, intención particular, Comunidad San Pedro Betancourt, 3 p.m. Jueves 4 de febrero, Comunidad San Juan Pablo II, 3 p.m. Sábado 6 de febrero, intención particular, Comunidad El Mora, 6 p.m. Domingo 7 de febrero, Comunidad Cureña, 1 p.m. Estos son los avisos. Buenos días de Dios, hermanos. Quiero comunicarles que ayer estuve en Regia en una escuela mariana y me dijeron pues que comunicara de que el 1 de julio vamos a ir a traer la imagen de la Virgen Misionera al santuario de la Medalla Milagrosa, Sonsonate. Nuestro director espiritual decidirá si se trae en carroza, en caravana o carroza. Nuestro padre, el director espiritual. La imagen permanecerá todo el mes de julio aquí en el Talillo, donde todas las personas puedan venir a pedirle algo a ella. Es una imagen más grande que yo, hermano. Allá la vi en Santa Ana, es grande, y entonces va a permanecer acá todo el mes de julio. Y todo el recorrido en el país es por la celebración de los 100 años de fundación de la Legión de María, que se realizará el 7 de septiembre de 2021. Va a cumplir 100 años de que fue fundada en Dublín, Irlanda, la Legión de María, por el hermano Frank Bull. La Legión de María fue fundada el 7 de septiembre de 1921 en Dublín, República de Irlanda, por el hermano Frank Bull. Para el mes de agosto vendrán los hermanos del Comitium de Acajutla a traer la imagen acá. Así que estuvo muy bonito, es una escuela mariana para ayer. Habían avisado, pues yo lo tenía anotado y fui. Estuvo muy bonito, ¿verdad? En la escuela San José, parroquia San José Obrero de Santa Ana. Así que nos alegramos mucho y me dieron estos avisos para comunicarle a todos los legionarios que están acá. Date la mano a los legionarios, hermano. Hay bastante. Gracias, hermano. Así que están avisados pues, de que vamos a estar pendientes de esta celebración, ¿verdad? Todavía no se sabe el lugar donde va a ser de los 100 años, pero se va a celebrar, ¿verdad? Así que estamos pendientes, aquí va a estar la imagen, el padre va a decir a dónde la va a tener, para poder pedirle mucho a ella, ¿verdad? Viene en imagen y en espíritu, aún aquí está ella con nosotros, ¿verdad? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. La Madre Santísima no se le quedaba, así que ella también está ahí donde 2 o 3, ¿verdad? Y donde hay uno también, ¿verdad? Está. Así que aquí va a estar para que le pidamos, hermanos legionarios, agarremos más fuerza, ¿verdad? También decirles que tengo libros de canto por ahí, a los $2 de cantos marianos, que traje también de allá, ¿verdad? Muchas gracias.
Un aviso también en el boletín aparece para el próximo domingo una misa a las 11 de la mañana en el Peñón. Pero hay un retiro allá también en la comunidad de las Cureñas. Entonces esa misa se va a trasladar. Esa misa que aparece en el boletín en el Peñón a las 11 se traslada para las Cureñas. Allá va a ser a la 1 de la tarde. Después del almuerzo se va a celebrar la misa allá con toda la comunidad y con los hermanos que estén participando en el retiro. Solamente. Bueno, como dijo el padre, vamos a presentar los que eran candidatas, pero antes de todo, ahora envidiendo a Jorge Alberto Delgado por la donación de algunos medicamentos para los hermanos renales. Dice, agradecimiento a este hermano que está siempre pendiente, ¿verdad?, con la medicina en la farmacia. Muchas, ¿verdad? Gracias y que Dios, el Señor, te bendiga, ¿verdad? Bueno, vamos a llamar a las candidatas, ¿verdad?, por zona. Primero, el rosario, que pase el rosario aquí, la candidata del rosario. Por favor, aquí adelante, el rosario. La candidata del rosario, pase, démosle un fuerte aplauso a la hermana. El maguey, la hermanita del maguey, la candidata del maguey. Maguey, un fuerte aplauso, pase por ahí, hermana. Costa Brava, la candidata de Costa Brava. Un aplauso a nuestra hermana candidata. El Peñón, no sé si tiene el Peñón. No, bueno, tenemos Costa Azul. La candidata de Costa Azul. Costa Azul, va hacia adelante. Ya viene ya con todo Costa Azul. Pase, ahí pase Costa Azul. Gracias, hermano, las candidatas. San Juan Bosco. Pase San Juan Bosco, un aplauso para San Juan Bosco. Las Cureñas, que pase la hermana de las Cureñas. Pase, hermanita, pase aquí adelante. Pase aquí. No pasamos. Vaya. Entonces, aquí la tenemos. Un aplauso a la niña, aquí, ¿verdad? Aquí la tenemos. Bueno. San Francisco Javier. Va. Bueno, ahí está. Al otro que me ha quedado. Bueno, vamos con la zona 2. La zona 2, vamos a llamar el Maizal. Regálenme un aplauso al Maizal. Pase. El Maizal. Vamos con Monzón. La candidata de Monzón. Otro aplauso aquí, hermano, de Monzón. Las Policias. Candidata a las Policias no hay. Aquí está, un aplauso a la Policía. Los Marines. La hermana de los Marines, candidata a los Marines, ¿no tiene? Va, bueno. Tenemos el Mora. Regalemos el aplauso al Mora. El Amatal. Vamos a matar. Aquí viene un aplauso a Amatal. Bueno, creo que aquí estamos allí todos, ¿no? Bueno, vamos a la zona 3. Vamos a llamarlas por zona. Primero, supervisión. La candidata de supervisión
¿No hay? Bueno, los Méndez, candidato a los Méndez, no hay tampoco. El Jocotal, tenemos candidato al Jocotal, no hay quitado, ¿verdad? Buenos Aires, candidato a Buenos Aires, bueno, son las tres. San José, San Juan Evangelista, candidato a San Juan Evangelista, San Juan Bautista, la pequeña comunidad de Rutilio Grande, bueno, ahora está la candidata Rutilio Grande, con el recorrido, y no se les olvide, después al venir nos vamos para el Salón de los Mártires, allá arriba, allá nos vamos a reunir, ¿verdad? Unos 5 o 10 minutillos, no vayan a pensar que vamos a quitar toda la mañana, no, unos 10 minutillos. Las purezas, ya pusimos, ¿no? Ya estuvo. El recorrido es allá por la caseta y da la vuelta aquí y después regresamos aquí, allá por el de Bolaño, allá vamos a dar la vuelta, ahí vamos a ir más de alguno, indicándole dónde vamos a dar el recorrido, después lo empezamos para la reunión aquí. Gracias. Valle Nuevo dice, Valle Nuevo, comunidad Valle Nuevo. Así, gracias. El día quedado, mire qué belleza. Aquí tenemos la candidata, mire, conózcala. La candidata parece preparar para